El movimiento Construye, que auspició la candidatura de Fernando Villavicencio y de Cristian Zurita, espera conocer el detalle de la postura del candidato Daniel Noboa en 7 temas para definir un eventual apoyo. Entre otros puntos, pide a Noboa definiciones sobre la conformación de una comisión especial que investigue el magnicidio de Villavicencio, acciones para la lucha contra el crimen organizado, depuración de jueces y fiscales vinculados a mafias y fiscalización contra la corrupción. El comunicado señala: ningún voto de Fernando Villavicencio, Cristian Zurita, será para la candidatura que representa los tentáculos de la mafia en la política. Esta organización política continúa con esos detalles en este comunicado que fue publicado el día de ayer. Y ante esta demanda, el movimiento Construye, el presidenciable Daniel Noboa, en un comunicado manifestó: debemos sentar un precedente de respeto y pedido de justicia para la familia de Fernando Villavicencio. Solicitaremos urgentemente asistencia internacional especializada para encontrar a los verdaderos autores intelectuales y materiales que han apagado la vida de Fernando Villavicencio. El candidato acotó: con nuestra nueva central de inteligencia investigaremos los nexos de los jueces y fiscales con el crimen organizado para que el trabajo de la policía y de las Fuerzas Armadas no sea vano. Finalmente, Noboa expuso: en lo referente a la seguridad social, el Estado devolverá la liquidez al IES y mantendremos la edad actual de jubilación. Vamos a generar empleo, reducción de impuestos a empresas extranjeras y nacionales que contraten talento y mano de obra ecuatoriana e incrementaremos los ingresos al Seguro Social para brindar atención a jubilados y recuperar la estabilidad del IES, manifestó el candidato Daniel Noboa. Ante la coyuntura electoral que vive el país y política también, la fiscal Diana Salazar se pronunció bajo los siguientes términos. En una época electoral tan compleja como la actual, es importante que no dejemos pasar por alto todas esas campañas llenas de odio, cuyo trasfondo guarda evidentes intentos de encontrar impunidad. Retomo una vez más el tema. ¿Por qué? Me parece importante evidenciar estos actos desesperados. No soy la primera a la que atacan de esta manera tan vehemente y vil, y ya hemos sido testigos de algunos terribles desenlaces que buscan sacarme del camino a como dé lugar para conseguir nulidades en casos con sentencias en firme, por las cuales están prófugos o procesados, ya sea por delitos de corrupción u otros tan graves como son los de carácter sexual. Quiero invitar a los ecuatorianos y ecuatorianas decentes a revisar la existencia de las organizaciones que se hacen eco de discursos de prófugos de la justicia y sus acólitos, que tienen un plan en marcha, cuyo fin es la impunidad, y se podría pensar que a cualquier costo. Las elecciones son momentos sensibles y más en un tiempo como el que atraviesa nuestra nación. Por eso es importante levantar la voz frente a tanta infamia. No permitiré que se me use como parte de su campaña. Y según Diario Expreso, directivos del Fondo Monetario Internacional han expresado su intención de mantener reuniones con los candidatos presidenciales que irán a la segunda vuelta para escuchar de ellos sus ideas y planes económicos. Hasta el momento, ninguno de los postulantes finalistas ha manifestado públicamente si mantendrán en estos días acercamientos con los multilaterales. El candidato Daniel Noboa brindó importantes precisiones sobre su plan de trabajo en el programa Entre Ellas. Simplemente como una política de contratación, 1/3 de los empleos que dará el Ejecutivo lo daremos a jóvenes menores de 29 años, que es el segmento más afectado en desempleo y subempleo en este momento. Y 50% hombres, 50% mujeres. Es clave darle oportunidad a los jóvenes también que ganen experiencia. También daremos beneficios tributarios a compañías que inviertan en el Ecuador y contraten a jóvenes egresados de universidades públicas. Es importantísimo darle un beneficio también a la compañía porque no lo van a hacer por la bondad de su corazón, lo van a hacer pues si un recién egresado de la universidad tiene que tener algún incentivo. ¿Son acciones inmediatas en estos 16 meses, en los primeros días de gobierno? Son acciones inmediatas. Son acciones inmediatas.
Por tercer día consecutivo también, en la continuación de la campaña electoral, la candidata Luisa González realizó actividades de campaña en la provincia de Manabí, que fueron difundidas en sus redes sociales. Por tercer día consecutivo, el Consejo Nacional Electoral mantiene un completo hermetismo después del fracaso del voto telemático. La comunidad migrante solicita la nulidad del proceso y la repetición de las votaciones. Voy por lo primero, empezar votación, aquí está. 22 años viviendo en Holanda, pero fue la primera vez que la ecuatoriana Tamara Hidrobo no pudo votar. Me ha vuelto a salir un error en el otro navegador. Empecé con un navegador de la... Como ella, miles de compatriotas piden ahora la anulación del proceso electoral en el exterior. La anulación tiene que darse por todo el proceso que guía, las normas que guían, porque no pueden garantizar que efectivamente fue un proceso transparente, confiable y accesible. Lo único que voy a votar es la basura de mi casa. 22 años fuera del país y es la primera vez que no puedo sufragar. Muchas gracias. Enojo, decepción, desconfianza, incertidumbre son algunos de los sentimientos generados en los migrantes por las fallas en el sistema telemático que vulneró su derecho constitucional a elegir. ¿Cree que es necesario repetir para ustedes el voto? A más de repetir estas elecciones, debería considerarse más bien trabajar en el voto presencial, porque el voto telemático no ha dado ningún tipo de garantías. Es un cúmulo de fallos, de errores que ocasionaron que gente perdiera su tiempo yendo a un centro de votación inexistente y otros como yo perdiéramos más de 7 horas intentando votar en más de 30 ocasiones. Y ojo, después de 2 días, recién a mí ayer, me empezaron a llegar los códigos de acceso para poder votar. Por favor, si la votación fue el domingo. De 13.4 millones de ecuatorianos empadronados, 409.050 residen en el exterior, lo que equivale al 3% del padrón electoral, que ahora pide al Consejo Nacional Electoral respuestas y la anulación del proceso electoral en el exterior. De 100 personas, a lo mejor 2 votaron. Creo que ni el 10% pudo votar. 3 días después, el Consejo Nacional Electoral aún no tiene certeza sobre qué pasará y qué hará respecto al voto telemático en el exterior. Pese a las insistencias a los consejeros y a la presidenta de este organismo, Diana Tamaín, su personal de prensa nos ha mencionado que durante toda esta semana no atenderán a los medios de comunicación, es decir, el CNE continuará en silencio. El presidente de la República, Guillermo Lasso, indicó que Luisa González, candidata por la Revolución Ciudadana, y también Daniel Noboa por Acción Democrática Nacional ADN, candidatos que disputan el balotaje por la presidencia del Ecuador, tendrán protección de las Fuerzas Armadas. He dispuesto a las Fuerzas Armadas del Ecuador que se encarguen de forma inmediata de la seguridad de los candidatos presidenciales, escribió el primer mandatario en la red social Twitter. Nuestra democracia va a salir fortalecida de este proceso electoral y para ello es primordial que los candidatos tengan el suficiente resguardo, agregó Guillermo Lasso. Hasta el momento, las actas escrutadas llevan el 99.94% de las actas válidas. Para presidente de la República, Luisa González, del movimiento político de la Revolución Ciudadana, lidera los comicios con el 33.62%, Daniel Noboa con el 23.41%, Fernando Villavicencio con el 16.44%, en su representación Cristian Zurita, y Jan Topic 14.66%. Se espera que en las próximas horas el proceso concluya con el 100% de todas las actas escrutadas a nivel nacional. Y el Ministerio de Trabajo certificó que Patricio Carrillo, asambleísta electo por el movimiento Construye, registra impedimentos legales para ejercer cargos públicos. La cartera aduce que la Asamblea Nacional
reportó la destitución de Carrillo, aunque él fue censurado por la mayoría opositora liderada por el correísmo en febrero pasado. Después de haber renunciado al cargo de ministro del Interior, el Ministerio de Trabajo dice que no existe excepción para que se acate esta inhabilidad. Esa decisión se conoció antes de que el Consejo Nacional Electoral proclame oficialmente los resultados de los comicios, donde Carrillo fue electo como asambleísta. La dirigencia del Partido Social Cristiano y los asambleístas electos el 20 de agosto expresaron su apoyo al candidato Daniel Noboa para la segunda vuelta electoral de octubre. En un comunicado difundido la tarde de este jueves, el PSC dice que nunca ha tenido coincidencias con ningún socialismo y que tampoco han votado por candidatos que representen al correísmo. Y después de que su candidato, Jan Topic, quedase cuarto lugar en la primera vuelta, anunciaron su apoyo al candidato Noboa. Esperan que cumpla con los temas en los que tienen coincidencias, como combatir la inseguridad con mano de hierro, asegura. Los altos costos del alquiler en el país son una difícil realidad para muchas familias. Cirilo tiene que trabajar más para poder pagar su renta. Trabajar más horas, sí, más tiempo, más días para que alcance y que alcance para todo. De acuerdo con Rent.com, un motor de búsqueda de apartamentos, el costo promedio nacional de renta en julio fue de poco más de $2,000 y según Zillow, una compañía tecnológica de bienes raíces, Nueva York, Miami y Los Ángeles están entre las ciudades que superan en un 40% la media nacional. Diana, quien es asistente médico, vive con otras 2 personas para poder pagar su alquiler. Pago $2,300 y es una recámara. Es bastante. Y según Eviction Lab de la Universidad de Princeton, el elevado costo de renta ha provocado un aumento en los retrasos de pago de alquiler y desalojos. Para frenar la crisis de vivienda, California, que ya tiene una versión de control de renta, votará en 2024 sobre si se le permite al Estado controlar los precios del alquiler, incluyendo los edificios construidos después de 1995. La Alianza de Californianos para el Empoderamiento Comunitario, uno de los grupos a favor de la propuesta, dijo en un comunicado que todos los inquilinos merecen un control de los alquileres y que permitir implementar medidas de ese tipo evitaría que aumente el número de personas sin hogar. Pero dueños de propiedad como Eduardo no están de acuerdo con el proyecto de ley. Piensan que el negocio de arrendamiento ya no es rentable. Él dejará de alquilar sus unidades luego de verse afectado por la congelación de aumentos de renta durante la emergencia de la pandemia que sigue vigente hasta febrero de 2024. Cuando uno la sube de 3%, eso no ayuda. Mantener un apartamento es más que 3% cada año. Ahorita es como 12, 13% para mantener un apartamento.